Bueno, fuiste despedido, ¿no? De un puesto que no siempre era político, ¿sí? No, son puestos más técnicos que políticos, o sea, tienen un correlato político, pero en general no acompañan necesariamente los cambios de gobierno, etcétera, ¿no? ¿Por qué te echan? No me dieron una explicación, pero en principio hubo una idea, una decisión política pero como pasa con estos casos, cuando no te dan una explicación, hay especulaciones y extraoficialmente me dijeron que por haber criticado, bueno, haber dicho en realidad que no teníamos presupuesto en los museos nacionales, lo cual es una realidad. Sí, claro. O sea, no, de hecho, ahí se hace gala de eso, ¿no? Y también, bueno, hubo ciertas disputas por el tema del sable de San Martín y dónde tiene que estar, si tiene que, digo, legítimamente le corresponde al Museo Histórico Nacional, pero fue pedido para que esté otra vez en el Regimiento de Granaderos, como estuvo por decisión de Onganía durante varias décadas. O sea, ¿te corren para chorearse el sable de San Martín? O sea, no creo, pero digo, es otra de las especulaciones que escuché. Digamos. Yo no tengo ninguna información fehaciente, ¿no? Pero hubo una discusión al respecto. La Secretaría de Cultura se opuso al pedido del Ministerio de Defensa para que fuera para allá, ¿no? ¿Qué crees que quiere hacer el gobierno con el patrimonio histórico? ¿Hay un plan o es esto? ¿Es un reparto de, bueno, lo quieren los granaderos, el sable se lo damos? No, creo que es más esto último. O sea, por lo menos no hubo ninguna discusión más ideológica, más de guiones, etcétera, sino más bien hay como un abandono. Más bien, ¿no? Porque el gobierno no tenga una mirada histórica, que la tiene, pero claro. a nivel de la política cultural no ha habido un desembarco en ese sentido, sino más bien un abandono material, sobre todo, ¿no? Claro, esa mirada histórica, ¿crees que la va a plasmar en otras cosas? Ya la plasmó en el billete, por ejemplo, Sí, ¿no? El de eso sí. Alberdi, el nuevo que salió. Seguramente sí. En general eso es algo que ocurre, cada gobierno tiene su mirada histórica. Sí. En este no ha hecho todavía un cruce entre distintas áreas para hacerlo, ¿no? Más bien es algo discursivo de sus protagonistas. Más bien es cerrar cosas, ¿no? Es que la política es, claro, básicamente de financiar, ¿no? Y eso, digo, en edificios históricos a largo plazo tiene consecuencias muy graves, como pasa con una ruta, etcétera, pero hay edificios que son del siglo XIX, muy importantes, o en todo el país, que son nacionales y que si uno los abandona, las consecuencias para el patrimonio son graves después. Y para las colecciones. ¿Qué valor tiene hoy la historia, en este momento de la historia, valga la redundancia? La historia siempre es clave, ¿no? Porque es lo que te da herramientas para pensar el presente. Digamos, todo el tiempo alguien está diciendo, esto es como en los 90, esto es como en tal momento, la dictadura. Son comparaciones, nunca es igual, básicamente, pero es lo que te permite tener un ancla comparativa. Es decir, poder evaluar siempre tu presente. O sea, sin historia no sos. Digamos, básicamente es algo constitutivo, ¿no? ¿Y hubo algún momento de nuestra historia en la cual se atacara así a los museos, por ejemplo? No, los museos han tenido momentos de abandono. Creo que este es más extremo en todo, ¿no? En el sentido de que ha habido momentos antiestatales, pero este quizá es la primera vez que se hace eso de una manera muy evidente y como algo positivo. Entonces creo que ha habido varios momentos malos para los museos, pero este creo que probablemente sea uno de los más graves, ¿no? En relación a la visión de los libertarios, de esta ultraderecha del siglo XIX, que es en lo que vos te especializás, ¿qué resaltarías? ¿Qué dirías? Esto me sorprendió, por ejemplo. Bueno, por un lado, bueno, hay una desvalorización del siglo XX entero. Hace unos años otros grupos decían, bueno, es del Perón en adelante. El problema acá directamente es más o menos de la llegada de la democracia, ¿no? De masculina, aunque sea de 1916 en adelante, todo estaría mal. Lo otro es un rescate de figuras que sin duda son liberales, como Alberdi y Roca, pero no revalorizando el hecho de que también eran estatistas, ¿no? Gente que quería construir un Estado y no destruirlo. Entonces hay una mirada muy sesgada sobre esos personajes a los que se reivindica. En ese sentido no recuerdo antecedentes de ese tipo, ¿no? O sea, digo, todo gobierno tiene una mirada, incluso a los que dijeron no nos interesa la política y ponen animalitos, digo, también eso es una mirada histórica. Claro. Este prefiere más dar una disputa, creo. Pero eso, con una mirada, y la parte más complicada es la reivindicación de las masacres del ejército contra los indígenas, ¿no? Eso me parece la parte más compleja, al igual que bueno, el negacionismo de la dictadura, ¿no? Eso sí es bastante novedoso, porque hasta hace no tanto tiempo eso era algo prohibido en democracia, y ahora se habilitó un tipo de discurso que, bueno, que no existía hasta hace no tanto, ¿no? Gabriel, el sábado vas a hacer una última, The Last Dance, Sí, una última yo a veces visita, ¿no? Guiada al museo. Sí, hago visitas especiales cada tanto, o vienen invitados, y en este caso iba a hacer una más adelante, decidí adelantarla y
sirve como despedida de la gestión. ¿Es abierto al público esto? El público a las 5 en Defensa 1600, ahí en el Parque Lezama, Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué le dirías a un joven que no fue nunca a un museo? Que vaya. ¿Y para qué sirve ir a un museo? Mira, los museos históricos, me encantan los de todo tipo, pero los históricos son los que más conozco, tienen una cosa que en ninguna forma de transmisión de historia tenés, ni en una clase, ni en una película, que es esa ilusión de que el pasado se hace presente. Oh, ¿no? es increíble. Ves algo y decís, esto lo usó tal, esto estuvo en tal momento. Para mí, que soy un nerd de esas cosas, no hay una comparación, no lo lográs transmitir de otra manera, ¿no? Es un flash. El otro día estuve en el convento de San Lorenzo, que no había ido, el campo, ¿cómo se llama? El de enfrente. Donde fue la batalla. Donde fue supuestamente la batalla, en realidad es 1 kilómetro más allá. Un poco corrido. El Campo Santo, no, Campo Santo no, es el campo, bueno, le llaman sí, el campo de batalla, ahí enfrente del sí. Y francamente te invade la historia, es una cosa... Sí, hay muchos lugares así, los sitios y después las colecciones, como tiene el histórico, que decís, ahora va a ser 9 de julio, con este tintero se firmó la independencia, y vos decís, bueno, o sea, son momentos, o el petitorio con el que se formó la Junta en mayo de 1810. Parece fetichismo, ¿no? Claro, es fetichista, pero es un fetichista que si vos le das una buena narración te permite entrar a la historia, ¿no? Y en ese sentido, para mí, por eso la gente que no le gusta los museos suele decir ir al museo como algo malo, algo que murió, que está obsoleto, y sin embargo, para los fans de los museos son lugares en todo el mundo que funcionan, ¿no? Y que, digo, el Museo Histórico va un montón de gente, aumentó mucho la cantidad de público, y eso es porque hay un interés en cuando estos museos se dinamizan. Bueno, está hecha la invitación. Este sábado a las 5 de la tarde en Parque Lezama, Gabriel Di Meglio, todavía director del Museo Histórico Nacional, va a guiarlos